Yo nací en Montevideo, allá por julio del año 67, y la verdad es que con pocos meses de vida, 6, 8 meses de vida, ya mis padres vinieron a vivir a Pando. Así que en definitiva nací en Montevideo y mis padres vivían en Montevideo, pero ya de muy chiquito me crié y soy de Pando. ¿Qué recordás de ese barrio, de esos primeros pasos de la infancia? Y bueno, como te digo, al principio nos vinimos a vivir a una casa que estaba aquí en Zorrilla de San Martín, quedaba enfrente a lo que se conocía como la Casa Juan. Yo me hice muy amigo de Juan, la verdad que lo aprecié mucho durante toda mi niñez porque me crié ahí en la carpintería. ¿Era una carpintería? Sí, se llamaba Casa Juan, había una carpintería, hacía muebles de madera. Y bueno, yo me crié un poco ahí en ese lugar, que claro, para esta época es una zona muy céntrica de Pando. En aquel momento vivíamos como todos los barrios, en Zorrilla de San Martín, entre General Artigas y 25 de Mayo, que ahora es Wilson Ferreira. ¿Hijo único, hermanos? Yo soy hijo único. Mi madre era de Melo, se vino a vivir a Montevideo de joven con su hermana y con sus padres. Y de joven estoy hablando de 20 y pico de años. Y mi padre era de Bañado de Medina, un pueblo, una localidad que queda a 20 kilómetros de Melo también. Se conocieron acá en Montevideo, pero los dos eran de Cerro Largo. Y mi padre era de un pueblito muy chiquito, y realmente, en el caso mío, mi padre es como un poco el orgullo de la admiración por él y el orgullo de ser su hijo, porque realmente mi padre es una persona con una historia muy, muy interesante. Él hizo la escuela, hasta cuarto año de escuela, en Bañado de Medina. Después, de cuarto, ya saltó directo al liceo. Viajaba en tren con un grupo de 2 o 3 muchachos más. Viajaba de Bañado de Medina a Santa Clara de Olimar en tren, porque era la única manera de poder llegar en hora para el liceo. 2 horas de tren de Bañado de Medina a Santa Clara y 2 horas de tren de Santa Clara a Bañado de Medina. Hizo ahí unos años de liceo y después, como en Santa Clara de Olimar no había ni quinto ni sexto de liceo, empezó a viajar a Melo a hacer la parte del bachillerato. Y en el año 58 se mudó para Montevideo para hacer Facultad de Medicina. Y bueno, mi padre hizo la Facultad de Medicina y de alguna manera, junto a otros 2 médicos que en el pueblo son muy recordados, en Empalme Olmos, mi padre junto a otros 2 médicos se vinieron a trabajar a Empalme Olmos, alquilaron un localcito ahí en los galpones de AFE y pusieron un consultorio en el año 67, 66. Y bueno, y venían y se repartían un poco los días del mes y venían a trabajar a Empalme Olmos como médico general, a la consulta. Y bueno, y mi padre simultáneamente empezó a hacer la especialidad de ginecólogo y eso fue llevando que de alguna forma lo empezaron a solicitar para la parte, digamos, de la especialidad que acá no había. Y bueno, y finalmente fue lo que lo llevó a decidirse a venirse a vivir a Pando porque habían embarazadas, habían partos, y bueno, y lo empezaron a llamar siempre que era necesario, en una época en la cual realmente la medicina era completamente diferente, ¿no? No existía, digamos, el interés por el dinero, o sea, nadie preguntaba cuánto le iban a pagar, ni cómo, ni por qué, ni nada. Y bueno, y allí fue que decidió venirse a vivir a Pando, y yo tenía pocos meses de nacido, y allí fue que nos hicimos pandenses. Ya a los 5 años, 4 o 5 años, ya nos vinimos a vivir a esta casa que estamos hoy, que está reformada, pero que fue la casa, digamos, donde yo vivo ahora con mi familia. Es la casa en la que me crié, en realidad. ¿Habían otros gurises en la cuadra? Muchísimos. La verdad que fue una infancia muy, muy linda. ¿A quién recordás? Y los amigos que yo sigo viendo hasta ahora. ¿Aún tenés el contacto? Sí, por supuesto. ¿Quiénes? Los cercanos acá al lado, cerquita acá, era, bueno, Miguel Anastasia y Jorge Telechea. Con Jorge mantenemos un vínculo cercano, pues estamos en la fundación los dos. Después, un poco más tarde, bueno, Miguel y María José, la hermana de Miguel, nos reímos siempre porque jugábamos a la bolita acá en la cuadra.
Teníamos un cuadro de fútbol que se llamaba el JPB y teníamos la canchita acá en la esquina, donde ahora hay unos locales comerciales. JPB. El JPB, que es José Pedro Varela, y el cuadro era el JPB y jugábamos al fútbol, éramos unos cuantos, y de acá del barrio había muchos más con muchachos. Después, un tiempo después, se vino a vivir enfrente Javier de Ana, el doctor Javier de Ana, el Lucho. También hicimos una gran amistad como hermanos con el Lucho. Después, que no era del barrio, pero venía mucho Marcelo Campaña. Bueno, una cantidad de muchachos que, yo qué sé, con Richard Morales, con Ramiro, toda gente acá de la cuadra, el ómnibus de Morales, que estaba parado acá siempre cuando no estaba trabajando o cuando Morales no estaba desarmando el motor y volviéndolo a armar un rato antes de salir. Era un ómnibus color chocolate, ¿no? Muy marrón abajo y un poco cremita arriba. Y era abierto atrás, era piso de tabla. Él tenía 2 ómnibus. Creo que era un Ford, que tenía como puerta atrás, pero él tenía otro más viejo que era un Acle. No me diga que el que yo veía era el moderno. Que era el que tenía abierta la puerta de atrás, que ¿te acuerdas esos ómnibus viejos que no tenían puerta atrás, que vos subías y tenías que dar la vuelta, y que tenía solamente la posición del chofer adelante? Exacto. ¿verdad? Con el motor al lado. Que era un motor, un ómnibus viejísimo. Y los domingos, en verano y todo, nosotros pasábamos el día arriba del ómnibus, conversando y charlando, como yo el recuerdo que tengo de mi niñez era que no existía el tiempo, que los días empezaban de mañana, terminaban muy tarde de noche, y siempre estábamos todos en la calle, jugábamos al fútbol, nos divertíamos. Realmente tengo muy lindos recuerdos. ¿A qué escuela vas? Y bueno, yo empecé en Jardinera y primero fui al Jardín de Infantes de Alba, que estaba en el Solís. Y en realidad ahí fui un par de años, porque empecé muy chiquito en el jardín, y después hice primero y segundo de Jardinera, primero y segundo, acá en la 112, y después ya en tercero pasé a los Maristas. Una maestra, un profesor que te haya un poco marcado, todos tenemos, ¿no? Bien o mal. Sí, pero bueno, de recuerdo así lindo tengo de la maestra Susana, que es de acá de la 112, que era después de muchos años, de dar vueltas muchos años la vida, un compañero de facultad que yo tuve, Fernando Curvelo, resulta que Susana era la tía de él, eran de Tacuarembó todos, y Susana era la tía de él. Y yo la veía a Susana después, muchos años después de que fue mi maestra de primero o de segundo de escuela acá. Que yo por algo bueno le mantuve siempre un recuerdo, me acordaba hasta el nombre y todo. Y después, bueno, que se tuve todas las maestras de acá de los Maristas, con la maestra Juanita, Angélica, pero también me recuerdo un cura que duró un tiempo como cura, Jorge, que lo tuve en sexto de escuela, que era un personaje. ¿Por qué? Y porque sí, porque tenía una forma de ser muy personalista y era muy moderno, no podías decir que fuera un cura marista. No porque no fuera moderno, porque los curas maristas todos tenían algo muy particular, ¿no? Basta recordar a Andrés y a Hilario. Pero era muy personalista. Me acuerdo que en aquella época, claro, yo recuerdo que estábamos del Mundial de Fútbol de Argentina, y él se creía que era Kempes. Y íbamos a jugar al fútbol y se enojaba cuando le sacábamos la pelota. Entonces, yo lo recuerdo porque la verdad es que se enojaba con el fútbol, y cuando hacía un gol le gritaba que era Kempes. Supermercado de Carnes 20 años limitada.
la mejor opción en productos cárnicos. Todos los cortes, toda la variedad en parrilla, chacinados, cerdo y pollo. Atención personalizada y excelentes precios. En calidad contamos con el exclusivo Corte Rancho. Supermercado de Carnes. Wilson Ferreira, esquina Independencia, en Super Paraíso, con estacionamiento propio. TAM Logística Integral te ofrece en la ciudad de Pando los más amplios depósitos adecuados a tus necesidades. TAM Logística Integral, ruta 8, kilómetro 31.800, teléfono 2292-0484, www.tamp.com.uy. Gran oportunidad, se alquilan casas con opción a compra, trato directo con el dueño. Por informes 094-419-867 o visita la oficina en Marcelino Champañat 1020 Pando. No quedaba otra que salud por la admiración a tu papá. O sea, ¿nunca te planteaste nada que no fuera la medicina? No. A eso voy. Me pasó ahora en situación de que mi hija ahora ya tiene 24 años, pero cuando ese momento de terminar el liceo, resolver qué hacer, de alguna manera yo siempre valoré para mí de que nunca tuve dudas. Nunca dudé que era lo que yo quería hacer. ¿Y por qué? ¿Por qué crees que fue eso? Yo, por ejemplo, yo sé que no le transmití a mi hija el que tenía que ser médica o la medicina o la salud. No le influí. No fui tampoco en casa nunca una persona de que se viviera la medicina en mi casa permanentemente, o yo no hablo de otra cosa. Mi padre tampoco lo fue conmigo, a pesar de que sí yo... Por eso te decía de la admiración por mi padre, porque sí yo recuerdo largas horas que mi padre pasaba leyendo y estudiando. Y medicina tiene una cosa que realmente te absorbe. Y él estudió mucho toda su vida, en épocas obviamente que no había internet, no había nada. No sé si eso puede haber influido en mí, pero yo realmente no fue una cuestión que porque él era médico. Algo debe haber, porque de todas maneras yo hice medicina y terminé haciendo la misma especialidad que él, ¿no? ¿Cómo fueron esos tiempos en facultad? Y los años de facultad fueron también muy lindos. Como te decía, la carrera de medicina hay que leer y estudiar mucho. Yo realmente los 10 años de la carrera prácticamente no leí otra cosa, leía solamente. Es una cosa que hoy mirando para atrás digo, hay muchas otras cosas que leer en la vida, de otro tipo de cosas, que hoy me preocupan y me interesan más, pero en aquellos años era solamente medicina. Y la carrera, yo cuando doy consejos, si es que cabe en algún consejo, la carrera es muy importante conseguir un compañero o un grupo de compañeros que te permitan ir tirando el carro cuando vos decae el ánimo un poco, que alguien te arrastre y vos lo hagas con los demás. ¿Flaqueás en algún momento? ¿O flaqueaste en particular en algún momento? Exige mucho tiempo, mucha dedicación, mucho estar encerrado estudiando cuando todos tus amigos estaban todos haciendo playa, paseando, mucho sacrificio de tiempo, de una cantidad de cosas. Está bien, elegís una profesión que tiene mucho que ver en materia de salud con traer personas a la vida. Y la verdad, uno reconoce el aplomo que debe tener el médico en esos segundos, en esos minutos, de cómo se va a desarrollar. En algún momento tuvimos un diálogo donde tú me decías, bueno, yo puedo hasta el último minuto decir que está todo bien, pero también en fracción de segundo puede estar todo mal, o viceversa. ¿Cómo se consigue la tranquilidad y el aplomo de decir, bueno, esto va a salir bien?
Y bueno, el arte de la obstetricia realmente es algo medio como misterioso, porque si bien ha avanzado muchísimo, como toda la medicina y como toda la ciencia, se ha vuelto extremadamente riesgoso desde el punto de vista personal para los que trabajamos en eso y también para la gente, porque hay como una discordancia entre la alegría de que van a ser un nuevo integrante de una familia y la prácticamente obligatoriedad de que todo tiene que salir bien. Y realmente nosotros, que estamos en esa parte, digamos, de brindar ese servicio, no tenemos casi nunca la certeza de que todo va a estar bien. La realidad es que se ha avanzado muchísimo. En el diagnóstico prenatal, es decir, en saber cómo está ese bebé, cómo llega al momento del parto, cómo llegamos al final del embarazo, cómo se fue el desarrollo, ahí se ha avanzado muchísimo. Pero existe ese último tramo, digamos, hasta que se produce el nacimiento, en el trabajo de parto, que todavía hoy en ninguna parte del mundo, porque no es que en Uruguay tengamos atraso, ni mucho menos, existen dificultades para saber exactamente si el bebé está bien o no. Han habido avances, se sigue investigando, se sigue avanzando, pero todavía persiste esa situación de incertidumbre, que es un poco lo que yo digo, que solo los que estamos en esto sabemos, o a veces el estrés que pasamos. Y vos hablás con muchos ginecólogos y casi todos te van a decir lo mismo. Es decir, la verdad es que el día que puedas zafar un poco de ese momento, porque muchas veces uno realmente se estresa muchísimo. Bueno, la gente que hace partos, los obstetras y todo, primero, en países como Estados Unidos son los médicos más demandados, porque cuando algo sale mal, algo salió mal y quién tiene la culpa. Y por otra parte también son de los que viven menos, porque el estrés los lleva a que mueren más jóvenes. ¿Qué haces para combatirlo? La verdad es que uno trata de cubrir todo lo que humana y profesionalmente le parece que tiene que estar cubierto. Y después yo creo que sí que tiene que haber un aspecto del hablar con la embarazada, con la persona que la está acompañando y encontrar, digamos, ese punto en el cual hay confianza. Y yo, por lo menos lo que yo hago es siempre ir y decirle claramente lo que está pasando, o qué pienso que puede pasar. Afortunadamente hoy tenemos la posibilidad de hacer una cesárea en cuanto se necesita, que eso ha sido un gran avance. ¿Te ha tocado decidir entre el bebé y la mamá? No recuerdo un hecho así específico. Me ha tocado sí vivir situaciones muy tristes de muertes de mamá en la época del Hospital Pérez Rosell, pero de tomar una definición, una cosa así tan dramática, no. Pero es el médico el que lo define, ¿o no? Y bueno, sí. En último caso, en muchas situaciones lo define el que está actuando. Pero de alguna manera profesionalmente tenemos claro los pasos que hay que seguir y la escala de decisiones y cómo se toma. Hubo algo que el mundo no escapó a esto y es el COVID-19. ¿Fue difícil estar al frente, de un centro asistencial como Camepa, por ejemplo, sin ir más lejos, donde uno veía al ciudadano, al vecino, entrar, terminar en terapia intensiva y tal vez no salir? La verdad que soy un agradecido, porque en Camepa tenemos un equipo de profesionales muy bueno. Yo de alguna manera siempre les digo a los compañeros que yo no me tengo que preocupar por la parte médica, porque el plantel y el staff de médicos que tenemos son todos de primerísima calidad, en todos los ámbitos, en todas las especialidades. Realmente tenemos un staff de médicos que son de primerísima calidad, reconocidos nacionalmente todos ellos. Y también tenemos un ambiente de mucho compañerismo en el trabajo que nos permitió de alguna forma que nos organizáramos y desarrolláramos distintas actividades, cada uno en su aspecto, y demandó muchísimo esfuerzo y obviamente momentos de mucha incertidumbre y estrés. Pero bueno, aparentemente ya hemos sorteado esa etapa, por suerte, y ya lo vemos como recuerdos de cosas que pasaron, ¿no? ¿Un médico en algún momento se imaginaba algo así? O sea, en el peor de los escenarios, un virus que actuara de esta manera. Y no, nosotros hablábamos muchas veces de que cuando uno hace medicina, uno raramente se pone en la situación de elegir entre su propia seguridad o su propia vida y la vida del prójimo, digamos.
como puede uno a veces idealizar en la gente que hace la parte médica en las guerras o ese tipo de cosas, ¿no? En combate. Pero sí se dio una circunstancia de que el médico a veces tenía que resolver si iba a ir a atender pacientes o no, exponiéndose al COVID. No te olvides que al principio prácticamente todos teníamos el convencimiento que si te agarrabas el coronavirus te morías. O sea, había una altísima probabilidad de morir. Y de hecho ocurrió en algunas personas sanas que terminaron falleciendo. Entonces sí, uno percibía ese miedo mismo en todo el personal de salud y en muchos colegas que venían y te decían, no, porque yo tengo un problema en el codo, no me voy a certificar, no puedo trabajar o no quiero hacer. Uno percibía que había un temor, un cuidado. Otros que te decían, tengo mi familia que me está presionando, de que yo ya tengo tantos años y que... pero bueno, creo que cada uno se adaptó de la forma que pudo y yo la verdad que creo que el resultado, por lo menos nosotros acá en Camepa, más allá de que obviamente lamentamos muchísimo de una gran cantidad de pacientes que contrajeron la enfermedad y fallecieron, lamentablemente, pero creo que el resultado global de alguna forma nos deja con algo de satisfacción. Supermercado de Carnes 20 años limitada. La mejor opción en productos cárnicos. Todos los cortes, toda la variedad en parrilla, chacinados, cerdo y pollo. Atención personalizada y excelentes precios. En calidad contamos con el exclusivo corte rancho. Supermercado de Carnes. Wilson Ferreira, esquina Independencia, en Super Paraíso, con estacionamiento propio. Gran oportunidad, se alquilan casas con opción a compra, trato directo con el dueño. Por informes 094-419-867 o visita la oficina en Marcelino Champañat 1020 Pando. TAM Logística Integral te ofrece en la ciudad de Pando los más amplios depósitos adecuados a tus necesidades. TAM Logística Integral, Ruta 8, kilómetro 31-800, teléfono 2292-0484, www.tamp.com.uy. ¿En qué lugares trabajó? Y bueno... ¿Siempre en Camepa? No. Desde que empecé como médico, como practicante en Camepa, porque empecé trabajando como practicante en Camepa, pero a mí lo que me pasó fue que una vez que me recibí, rápidamente me dediqué a la especialidad. Entonces, en realidad, no tuve, digamos, años de médico general para después hacer la especialidad. Terminé la facultad, o sea, yo en realidad hice todos los años de un tirón, terminé el hospital, terminé el internado y después ya el año siguiente empecé la residencia en ginecología, hice los 3 años de la residencia en ginecología y obtuve el título de ginecólogo. Pero bueno, como médico supe trabajar en el BPS, haciendo suplencias acá en el Centro Materno Infantil y después también, me acuerdo, haciendo suplencias en Raigón, en una colonia que tiene el BPS allá en San José, en un lugar muy lindo, como médico general. Supe ser practicante del CASMO en Montevideo, en la urgencia, una experiencia que la verdad que... ¿Por qué? No, porque era muy deprimente, muy deprimente. Muy deprimente recorrer las casas de salud para hacerle medicación a las personas mayores. O sea, el practicante de urgencia en Montevideo... Se encuentra con cualquier cosa, es un médico de guerra. Y bueno, vos tenés que pasar antibióticos, tenés que poner suero, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto. Vos vas y haces una cantidad de
de maniobras y procedimientos para administrar medicación o hacer curaciones. Y realmente en Montevideo es todo un tema, ¿no? El tema del cuidado de los adultos mayores, que es todo un problema que tiene el país, ¿no? ¿Fue duro? Y fue duro, sí. Fue duro. ¿Por qué? Y porque realmente uno ahí ve las condiciones en los que están los adultos mayores. O sea, a mí me impactó, o como que se me fue llenando un poquito las cosas, hasta que un día, me acuerdo un día que terminé el turno ese y dije, no vengo más. ¿Tan duro? Sí, a mí realmente eso yo supongo, mirándolo a la distancia, que ya estaba bien, era una etapa superada, pero entré por concurso a ese lugar ahí de practicante y estuve, no sé, 3 años haciendo eso. Mito o realidad, ¿las mujeres prefieren un ginecólogo varón que a una mujer? Yo no te sé contestar esa pregunta. Pero la he escuchado millones de veces. Sí, por y eso, yo la he escuchado. No, yo prefiero al doctor. No te sé contestar esa pregunta. Porque ¿por qué? ¿Qué tiene de distinto? No, pero lo que está pasando es que hoy en día prácticamente ya no van a haber más ginecólogos varones. ¿Por qué? Primero porque si vos tomás la matrícula de Facultad de Medicina de los últimos 10 años, probablemente notes un aumento sostenido de la cantidad de mujeres que hacen la carrera de médico. Con lo cual, probablemente las personas, yo qué sé, te lo tiro como un dato para que busques todos los médicos que se recibieron ahora en junio, cuántos son mujeres y cuántos son varones. Porque seguramente vas a encontrar una relación de 7-8 a 2. O sea, 8 mujeres cada 2 varones. Y en la especialidad de ginecología, obviamente que esto también se ha mostrado y se ha acentuado. Con lo cual, de la generación de ginecólogos que se reciben por año, probablemente la relación sea 5-1, 5 mujeres y un varón, o más todavía. Entonces, bueno, cuando vos vas a un mutualista o una mujer que vaya a un lugar y le digan elija, seguramente va a tener 5 o 6 mujeres y un varón, o 2 varones y 3-4 mujeres. Y ahí yo creo que cada mujer opta, no sé, yo sinceramente no te sé decir. Yo soy varón, soy ginecólogo y nunca tuve ningún dilema ni problema con el tema de la mujer. Yo creo que eso lo desarrollás también cuando haces la especialidad. Y creo que la personalidad te va llevando a eso, en el que no hay un dilema. No lo percibí nunca en muchas mujeres, y yo creo que no es un problema. Pero hay mujeres que te dicen, yo me siento más cómodo con un varón, el varón me trata mejor, el varón tiene más delicadeza, el varón, el médico. Y también tiene algo de galán eso, ¿no? No sé, honestamente, decir, yo no tengo una respuesta para eso. Y sí, lo que puedo decirte es que a lo largo de los años ha cambiado muchísimo, ¿no? La forma en que el médico, digamos, esa capacidad o ese poder que el médico tenía antes ha ido cambiando. Y nos hemos adaptado todos a eso. Pero la verdad es que no tengo una respuesta para eso. ¿Nunca ha pasado en una consulta un lance? A mí no me pasó nunca. No, en serio. Valeo. No me pasó. Porque debe ser difícil manejar eso, ¿o no? A mí no me ha pasado. Me parece a mí que depende mucho cómo se entabla la relación inicial. Evidentemente que no tiene ni por qué ser ginecólogo. En cualquier circunstancia en la que haya, digamos, una diferencia en esto que yo te decía hoy de información, ¿no? O sea, el médico como que está en una situación de más poder, de más privilegio, claro, que el paciente, pero me parece que justamente si la relación se entabla con los parámetros claros, a mí no me ha pasado, realmente no me ha pasado. Desde hace un buen tiempo existe que la persona quiera que el doctor ingrese al parto, ¿no? Que se siente mucho más seguro, y ahí un poco el doctor tiene que hacer un acompañamiento también de la escena. Pero ahí te la voy cambiando, porque ahí eso va cambiando al revés. O sea, el hecho de que la persona dijera, antes también había un tema económico, pero que la persona dijera, yo quiero que usted esté en el parto, yo creo que se está dando cada vez menos. De hecho, ahora una chica familiar que fue a tener familia en Montevideo planteaba así, pues yo el ginecólogo en realidad lo veía en la consulta, pero no tenía muchos vínculos. A mí me da lo mismo quién me hace el parto, no me cambia.
Y bueno, y hoy es lícito eso también. En todas las maternidades existe gente que está de guardia, que asiste a los nacimientos. Normalmente yo siento que también es cuando participa la pareja o la persona que acompaña, como que es una decisión compartida de que esté presente el ginecólogo, cuando se genera, digamos, ese vínculo de confianza, porque en definitiva es, quizás no sea tanto lo de decir, bueno, estoy más segura porque es mejor que el que va a estar de guardia, sino por esa confianza, que como te decía, me parece que es muy importante a la hora de manejar todo el proceso, explicando paso a paso lo que se va dando y las decisiones que uno va tomando. ¿El mayor logro? Y bueno, yo no sé, porque no he pasado raya y no logro. Me siento yo conforme conmigo mismo del haber logrado tener esta profesión que me gusta, de médico, también ahora en mi rol como de administrador, y me siento muy orgulloso, por supuesto, de mi esposa y de mi hija, que son mi núcleo fundamental, y yo no tengo demasiadas cosas ni aspiraciones tampoco. ¿Es difícil combinar profesión y familia? Bueno, yo le dediqué y le dedico mucho tiempo. Mi señora, mi esposa, en eso siempre me ha entendido y acompañado. Y de a poco, no lo he logrado todavía, pero de a poco voy entendiendo que es importante el tiempo que uno pasa con la familia, y voy mejorando día a día y mes a mes en eso. Tengo muy claro que hay que encontrar un equilibrio, que a veces cuesta cuando uno está en el día a día, pero bueno, en realidad lo que estoy intentando es encontrar esa parte en la que hay que olvidarse de lo demás y dedicarse a estar con la familia. ¿Por qué Pando? Digo porque también tranquilamente un médico puede vivir en Montevideo. De hecho, y me consta, usted tiene trabajo también en importantes centros sanatoriales o asistenciales de Montevideo. ¿Por qué Pando? Y porque yo soy pandense. Yo me mudé a Pando a los 6 meses de vida, pero soy pandense. Y de alguna manera son circunstancias de la vida. Mi esposa también es de Pando, y es donde yo me siento mejor, es donde me desarrollé y donde trabajo todos los días. Por lo tanto, nunca me he planteado vivir en otro lado, nunca me lo planteé. Creo que Pando y esta zona, porque tenemos una casita en Villa Argentina que también nos gusta mucho, así que esta es la zona en la que vivimos y es donde queremos estar.